Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Me da gusto verles y poder compartir con todos la palabra de Dios. En el libro de sermones titulado Un amor maravilloso, D.L. Moody escribió acerca de Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo siguiente: no hay ningún hombre tan querido por los norteamericanos como Abraham Lincoln. Y en una audiencia como esta en nuestro país, se puede conseguir que las lágrimas desciendan por las mejillas de los presentes con solo mencionar su nombre. Y es que Lincoln, escribió Moody, es muy querido por los norteamericanos. ¿Quieres saber la razón? Voy a decíroslo. Era un hombre compasivo, era amable y conocido por su tierno corazón hacia los oprimidos y los pobres. Nadie iba a él con una historia personal triste sin que él sintiera compasión. No importaba el nivel social de la persona, siempre tenía interés en los pobres. Hubo un tiempo en nuestra historia, escribe Moody, cuando pensamos que Lincoln tenía demasiada compasión, demasiado amor. Muchos de nuestros soldados no entendían la disciplina del ejército y muchos no cumplían debidamente las reglas militares. Intentaban hacerlo, pero no lo hacían en realidad. Muchos, como resultado de esto, cometieron delitos graves y se les hicieron consejos de guerra y fueron condenados a ser fusilados. Pero Abraham Lincoln siempre perdonaba, y al fin la nación tuvo que levantarse en protesta diciendo que era demasiado misericordioso. Finalmente consiguieron que Lincoln admitiera que si un soldado pasaba por un consejo de guerra y era condenado, tenía que ser fusilado y que no podía concedérsele indultos. Hemos visto el amor y la compasión que Abraham Lincoln tenía por las personas. Sin embargo, hoy deseo hablarles de alguien que ha amado al ser humano mucho más que Abraham Lincoln. Hoy deseo hablarles de alguien que nos ha amado con un amor más grande que el de Abraham Lincoln, y esa persona es Dios. Exacto. Yo les invito a que juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios en la primera carta universal del apóstol San Juan, en el capítulo 4, verso 19. Lo siguiente dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otras versiones de la Biblia traducen este verso: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y partiendo de lo que Dios nos dice a través de el escritor inspirado de la Biblia, en este caso el apóstol Juan, yo deseo titular la enseñanza de hoy: Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Y hay tres verdades que encontramos en este verso de 1 de Juan 4:19 que hoy deseo compartir con ustedes con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu y su palabra. Y estas tres verdades son: la primera, que Dios nos ama; la segunda, que Dios nos amó primero; y la tercera, que la reacción natural ante su gran amor es amarle. Meditemos en la primera verdad, que es: Dios nos ama. Yo creo que esta verdad de que Dios nos ama debería ser causa de mucha alegría y consuelo a todas aquellas personas que creen que nadie las ama. Yo estoy seguro que tú has escuchado decir a personas: es que a mí nadie me ha amado, nadie me ha amado. Y yo creo que el saber, el conocer esta verdad de que Dios sí nos ama,
debería de traer, como decíamos, mucho consuelo y alegría a estas personas que creen que nadie las ama. ¿Por qué razón? Porque Dios sí las ama. Y no solo las ama, las ha amado siempre. Quizás algunas de estas personas se pregunten al escuchar esta gran verdad, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar segura de que Dios me ama? Por una sola y suficiente razón, y esta es porque Dios ama a todos los seres humanos. Porque Dios ama a todos los seres humanos. Dios nos dice a través del apóstol Juan, en el muy conocido verso de Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Amó Dios al mundo. Aquí vemos en este verso cómo el objeto del amor de Dios es ¿quién? El mundo. Y aquí en este verso la palabra mundo significa la humanidad en general, es decir, la totalidad de toda la raza humana sin excepción de personas. Y en base a esta declaración de que Dios ama al mundo, debemos creer que no hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. De modo que todos y todas están incluidas en su amor. Y si dudamos de esto, no solo estamos haciendo al apóstol Juan mentiroso, sino que estamos haciendo a Dios mismo mentiroso. ¿Por qué? Porque fue Dios quien inspiró a través de su Santo Espíritu al apóstol Juan para hacer esta declaración que Dios ama al mundo, que el objeto del amor de Dios es el mundo. Quizás algunas personas digan, bueno, yo creo que Dios ama a la humanidad sin excepción, pero yo he sido una persona que he pecado mucho contra Dios. Yo he ofendido mucho a Dios y a mi prójimo con mis pecados a lo largo de tantos años. ¿Podrá Dios, a pesar de ello, amarme? Y la respuesta es sí. Cuando Juan afirma que Dios ama al mundo, a la humanidad en general, en ella están incluidas todas las personas, incluyendo pecadores y convertidos a Dios. Y están incluidos todos los pecadores, sin importar cuántos hayan sido los pecados cometidos y cuán graves sean estos pecados. Ciertamente Dios no ama sus pecados, pero sí les ama a ellos y a ellas, a pesar de todos los pecados que han cometido contra Él y contra su prójimo, viviendo todos estos años una vida egoísta, una vida de rebeldía llena de ingratitud y de maldad. Yo quiero decirle a estas personas que creen que por haber pecado mucho contra Dios, Dios no les ama, que todos los pecados que han cometido contra Dios no podrán limitar el amor de Dios, ni por ellos, ni por toda una humanidad perdida. El teólogo norteamericano del siglo XIX, Benjamin Warfield, escribió: el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para amarlo. Uno de los cantos que entonábamos decía: el amor de Dios es maravilloso. ¿Es como? Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Y si es cierto que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para amarlo, así es precisamente el amor de Dios de grande. Y esto es lo que Dios ha hecho y lo que nos afirma a través del apóstol Juan. ¿Para qué? Para que consideremos y creamos cuán grande es su amor con que ama al mundo, al ser descrito por Juan como de tal manera, es decir, de tal grandeza, de tal magnitud, o que no tiene límites.
Y es que ciertamente yo quiero que nosotros no solo entendamos, sino que creamos y nos apropiemos de esta verdad, que ciertamente Dios no solamente ama a toda la humanidad, sino que no puso límite alguno a su amor por el ser humano, pecador o convertido a Dios. ¿Sí está claro? Dios no solamente ama a toda la humanidad, sino que en su amor no puso límite alguno a ese amor por todo ser humano, pecador o convertido a Dios. Y esto Dios lo demuestra de muchas maneras. El no ponerle límites a su amor, Dios lo demuestra de muchas maneras, pero yo quisiera enfatizar 3 de ellas. La primera es que por su amor sin límites, Dios ha decidido voluntariamente prolongar su misericordia a todo pecador. En el libro del profeta Jeremías capítulo 31 verso 3 leemos: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel que no siempre, y tristemente lo digo, le había sido fiel. Y lo que expresa a través del profeta es que solamente por su gran amor, su amor que es eterno, es que Él, Dios, ha sido fiel y paciente con ellos y les ha amado siempre, a pesar de que ellos le han sido infieles y dejaban de amarle en muchas ocasiones para ir tras los ídolos. Y les está diciendo que les ha manifestado este amor, ¿cómo? Prolongándoles su misericordia, es decir, dándoles una y otra oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen y se volviesen a Él y Él les perdonase de todos sus pecados. Yo quiero decirles que esta forma como Dios trató al pueblo de Israel es la forma como también Dios se comporta con todo pecador que le es infiel. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito que lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para traerlos a Él, para que los pecadores se arrepientan y se conviertan a Dios y sean salvos. Y no solo eso, sino que Dios nos dice en su palabra a través del profeta Jeremías que su fidelidad, la fidelidad de Dios es que es nueva cada mañana. Qué grande es su fidelidad. De modo que vemos que Dios no solamente ha sido paciente prolongando la misericordia para con el pecador, para que él se arrepienta y se convierta a Él y sea salvo, sino que podemos ver cómo cada día todo lo que tienen y todo lo que reciben de parte de Dios, aún viviendo en pecado y rebeldía, es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios con el propósito de demostrarles su amor y que nunca, óigalo bien, y que nunca duden de su amor. ¿Para qué? Para que sean atraídos, sean seducidos por ese amor a venir a Él. En segundo lugar, Dios manifiesta su amor sin límites para con cada ser humano sin excepción, en que por ese amor envió a su Hijo amado a morir por cada uno de ellos para perdón de todos sus pecados. En Juan 3:16 también encontramos acerca de esta verdad que nos dice Dios a través del apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice. ¿A quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, mas tenga vida eterna. ¿Han pensado ustedes alguna vez que Dios nos ha dado
el mejor regalo que alguien pudiera hacernos? ¿Han pensado en eso? Que Dios nos ha dado el mejor regalo que alguien pudiera hacernos. ¿Saben cuál es ese regalo? Su Hijo Jesucristo. Dice aquí que en su amor Él nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo. Y enviar a su Hijo a la tierra en semejanza de un ser humano y entregarlo para que Él muriera en representación, en lugar y representación de seres humanos pecadores. Yo quiero decirles que ha sido la obra de amor más grande entre muchas, pero esta es la obra de amor más grande que Dios ha hecho por una humanidad que está destinada a la condenación eterna, en tanto no se conviertan a Dios. Quizás nadie te da regalos. Quizás eres de los que se quejan que nadie se acuerda de tu cumpleaños, no sé, del día de tu onomástico, no lo sé. Nadie te da regalos. No te preocupes, ya Dios te ha dado un regalo. Lo hayas recibido o no por fe, ya esa es cuestión tuya, pero el regalo está ahí. Y ese regalo es su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a esta tierra para que muriera en tu lugar y el mío, para darnos salvación y vida eterna. En tercer lugar, Dios también manifiesta ese amor sin límites en que no solamente nos salva, sino que también nos hace sus hijos y sus hijas. Óigalo bien. No solamente nos salva, sino que nos hace sus hijos y sus hijas. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1, leemos lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y algunas versiones de la Biblia dice, y lo somos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en el hecho de que cuando un presidente o el primer ministro de una nación o un rey decide perdonar a un prisionero condenado a muerte como un gran acto de misericordia, este presidente o este rey o este primer ministro no le adopta como su hijo, ¿o sí? No le adopta. Solamente el hecho de perdonarle la vida y darle la libertad es en sí un gran acto de misericordia y compasión hacia ese prisionero. Razón por la cual debería de estar infinitamente agradecido con quien le perdonó. Sin embargo, un mayor acto de misericordia es el que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque además de perdonarnos todos nuestros pecados, darnos vida nueva y vida eterna, Dios nos adopta como sus hijos y nos da todos los derechos que como hijos e hijas de Dios nos merecemos. ¿Sí o no? Piénselo. Imagínense cómo se sentiría ese prisionero si no solamente el rey o el primer ministro o el presidente le perdona la vida y le da la libertad, sino que también le adopta como su hijo y le da todos los derechos de ser hijo del rey y del primer ministro. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cuánto amor y gratitud debería de tenerle a esa autoridad que no solo le perdonó y le dio la libertad, sino que le hizo su hijo o su hija y le dio todos los derechos? Bueno, yo quiero que pensemos en cuánto amor y cuánta gratitud deberíamos de tener nosotros también para con Dios, porque Él ha dado un paso más allá que cualquier autoridad en este mundo, que cualquier presidente, primer ministro o rey. Y además de perdonarnos, como dijimos, nos adopta, nos hace, nos da la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Como dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre? ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios, y lo somos. Ahora yo pregunto, después de exponer todo esto acerca del amor de Dios, ¿puede una persona dudar del amor de Dios hacia él o hacia ella? Bueno, yo creo que la respuesta es de ninguna manera.
sea la persona pecadora o sea la persona convertida a Dios, lavada y limpiada por su sangre de Cristo, ninguna persona tiene derecho a dudar del gran amor de Dios por él o por ella. Ahora bien, ¿merecemos ese amor de Dios habiendo pecado tanto contra él? Y habiéndolo hecho de forma consciente, habiéndolo hecho de forma egoísta, habiéndolo hecho de forma voluntaria. Ciertamente que no lo merecemos, pero en esto podemos ver una de las grandes manifestaciones de la grandeza del amor y de la generosidad de su amor, o al amarnos sin nosotros merecerlo. Quizás existan personas que, a pesar de esta declaración que Dios hace acerca de su amor por el mundo, se pregunten, bueno, pero ¿cómo puedo creer que Dios me ama por lo que estoy viviendo? La persona puede decir, por ejemplo, mi mamá murió recientemente y tengo cáncer, mi esposo me abandonó y ahora tengo que mantener sola a mis hijos. La verdad es que esta es una tragedia. Mucha gente está viviendo tragedias como estas. Y aunque todo lo que estas personas y millones como estas están experimentando en ocasiones son causa del pecado, no siempre, pero en ocasiones son causa del pecado, de su pecado personal o de su pecado o de otras personas a su alrededor. Creo que ninguna palabra que pueda decirle en esta circunstancia a estas personas sería suficiente para convencerlas de que, a pesar de todo lo que les está sucediendo, Dios les ama. Y como no hay palabras para convencerles por causa de su dolor, de su angustia, de su tribulación, de su padecimiento, yo quiero responder a estas personas que dudan de que Dios les ama por lo que están viviendo, que Dios sí les ama. Dios sí les ama a pesar de esas circunstancias adversas o a pesar del sufrimiento que pueden estar atravesando, y que no solamente Dios les ama, sino que nunca, óigalo bien, nunca ha dejado de amarles. Y para ello quiero mostrarles un ejemplo que no debería permitirles tener alguna duda de que lo que digo es cierto. Y ese ejemplo lo encontramos en la persona de Jesucristo. Dios mismo se refirió al Señor Jesús como ¿quién? Como su Hijo amado. Así se refería a Dios de Jesús cuando Jesús caminó en esta tierra como verdadero Dios y verdadero hombre. Mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito. Sin embargo, todos los aquí presentes sabemos lo que Él tuvo que sufrir, al grado que fue descrito por el profeta Isaías como varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Y qué quiere decir esto de ser varón de dolores y experimentado en quebranto? Que era alguien que conocía en carne propia lo que era la aflicción y el sufrimiento. Al ser despreciado y maltratado, pues no le estimaron. Aquí el profeta vio por adelantado todo el odio y todo el rechazo de la humanidad hacia Jesús, quien es el Mesías, quien no solo sufrió, como ya sabemos, el abuso en su cuerpo, sino también una profunda angustia, una profunda aflicción en su interior. ¿Por qué? Por la falta de gratitud y la falta de respuesta, el no creer en Él por parte de aquellos a quienes Él vino a salvar. ¿Y por qué Jesús padeció toda esta aflicción? ¿Por qué Jesús padeció todo este sufrimiento en carne propia? Por causa de el pecado. Ahora la pregunta es esta: ¿por causa del pecado de Jesús? No. Se dice en la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero que nunca cometió pecado. Entonces, si Jesús padeció todo este sufrimiento, toda esta angustia, entonces, ¿por los pecados de quién la padeció?
También en la Biblia podemos leer que la padeció por nuestros pecados, por sus pecados y los míos. Y al que nunca cometió pecado, Dios lo trató como un pecador, porque llevó todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y de esta manera el justo murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo Jesucristo el Hijo a quien Dios amaba, podemos leer en los evangelios cómo Él sufrió insultos de los de su mismo pueblo, al grado que le llamaban samaritano, el cual era el peor insulto que se le podía dar a un judío. Le decían: sabemos que eres samaritano y que tienes demonio. O sea, no solamente le insultaban con el peor insulto, sino que se atrevían a afirmar, al decirle: y tienes demonio, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás y no de Dios, y que incluso estaba endemoniado. Pero no solo eso. Angustiado grandemente en el Getsemaní, se nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Vemos cómo fue apresado como un criminal y no tuvo derecho a un juicio justo. Vemos cómo fue golpeado, cómo fue escupido en su cara y cómo se burlaban de él. Vemos cómo fue coronado con una corona de espinas y como si esto no fuese suficiente, vemos cómo le golpearon con lo que es semejante a un palo de escoba en su cabeza, teniendo ya una corona de espinas en ella. Pero además de ello, fue azotado en su espalda y en sus nalgas hasta llegar a desgarrar toda la piel y sus músculos. Y por si esto no fuera poco, para aumentar el sufrimiento, fue obligado a cargar el madero o la parte de madera transversal de la cruz durante cierto trayecto camino al Calvario. Y llegando a ese lugar, todos sabemos cómo fue clavado en sus muñecas y en sus pies, siendo sometido a la forma de muerte más dolorosa y más vergonzosa en esa época, como era la crucifixión. Ahora yo pregunto, ¿era todo este sufrimiento, era toda esta angustia y dolor que padeció el Señor Jesús evidencia de que Dios había dejado de amarle? ¿Era una evidencia? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que ningún ser humano en esta tierra ha llegado a sufrir tanto como sufría el Señor Jesús. Y si Dios, a pesar de su sufrimiento, nunca dejó de amarle, estoy seguro que de igual manera Dios nunca ha dejado de amar a una persona que está en sufrimiento. Y esto nos lleva a concluir, sin lugar a dudas, que el amor de Dios por cada persona es independiente de las circunstancias, es independiente de los sufrimientos o los padecimientos por los cuales esté atravesando. ¿Por qué razón? Porque es un amor que trasciende, es un amor que va más allá de las circunstancias, cualquiera que sean que estemos atravesando. Y no puedo evitar que venga a mi mente el recuerdo de cuando nació nuestro hijo Luis. Dios nos ha dado 4 preciosos hijos, 3 hijas y un varón, Luis, al que muchos de ustedes conocen. Cuando mi esposa y yo supimos que ella estaba embarazada, dimos gracias a Dios por ello. Y créanme que esa noticia trajo mucha alegría en nuestro hogar. Y fue así como Dios nos dio el regalo maravilloso de tener un hijo con síndrome de Down. Recuerdo que por cuanto el ginecólogo no llegó a tiempo, a mí, siendo pediatra, me tocó atender el parto teniendo como colaborador a un amigo pediatra muy querido. Cuando Luis nació, tanto el amigo pediatra como su servidor nos dimos a la tarea de darle los cuidados de recién nacidos. Yo recuerdo que cuando estábamos realizando esta labor, este amigo pediatra se extrañó de que yo estuviese tan gozoso, y no solo tan gozoso, sino tan tranquilo, tan lleno de paz al atender a mi hijo, aunque él había nacido con síndrome de Down.
Él ya había estado otras veces como pediatra en un parto, donde cuando venía un hijo con síndrome de Down, eso producía tal shock, tal impacto o tal crisis en los padres del niño o la niña, que en muchos casos posteriormente hasta llegaban a divorciarse. Sin embargo, al ver mi gozo y mi tranquilidad, él de repente me preguntó: ¿ya le viste sus ojitos? Los niños con síndrome de Down tienen los ojitos achinaditos. Él pensaba que yo no me había dado cuenta del síndrome que tenía mi hijo, y yo le contesté: sí, ya se los vi. Y continué mi labor con el mismo gozo. Después de unos minutos él me volvió a preguntar nuevamente: ¿ya le viste sus orejitas? Los niños con síndrome de Down tienen las orejitas más bajas, se implantan más bajas. Lo volteé a ver y le dije: sí, ya las vi. Y continué con el mismo gozo mi labor. Y bueno, pensando él aún que yo no había hecho el diagnóstico del síndrome en mi hijo, él usó su último cartucho y me dijo: ¿ya le viste la palma de sus manos? En las palmas de sus manos ellos tienen un pliegue que se conoce como el pliegue simiano. Y yo le respondí nuevamente: sí, ya se las vi. En ese momento él supo que yo ya había diagnosticado el síndrome, y después de unos minutos de silencio nuevamente él abrió su boca para decirme: Luis, ¿verdad que Dios escribe líneas rectas en renglones torcidos? A lo cual le respondí: sí, nunca lo olvides. Dios siempre escribe líneas rectas aunque los renglones sean torcidos. Y como 2 horas después de esto vino un pensamiento a mi mente, y este pensamiento era: Luis, nunca dudes de mi amor por ti, porque mi amor te lo demostré hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Y el que Dios me recordase, estando en esta circunstancia, que me amaba y que su amor por mí era independiente de lo que yo estaba atravesando en mi vida, eso trajo a mi corazón una paz y un gozo que el mundo no puede dar, o más bien aumentó, porque ya tenía esa paz y ese gozo, pero aumentó esa paz y ese gozo que el mundo no puede dar, a pesar de las circunstancias o en medio de las circunstancias que estábamos atravesando. Dios nos ama, no importando cuáles sean nuestros pecados y cuán graves sean. Ya lo dijimos, no ama nuestros pecados, pero nos ama como personas, nos ama como sus criaturas, y está dispuesto a traernos a Él para que nos convirtamos a Él. Pero también Dios nos ama, no importando los sufrimientos o padecimientos o circunstancias adversas que estemos atravesando. Él nunca dejó de amar a su Hijo Jesús, a pesar de que Él sufrió mucho más que cualquiera de nosotros o todos juntos en esta tierra. Ahora yo quiero pasar a la segunda verdad que encontramos siempre en 1 de Juan 4:19, y es que Dios nos amó primero. Y yo quiero preguntarles, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan esta frase de que Dios nos amó primero? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Dios nos amó primero. ¿Qué piensan ustedes? Que nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. O sea, si Él nos amó primero, es porque nos amó cuando nosotros no le amábamos. Y nos amó primero porque no le amábamos. Y es que hay un momento en la vida de toda persona, óigalo bien, en la vida de toda persona, en que la persona no ama a Dios. Debería de amarle, pero no lo ha amado. ¿Y cuál es este momento? Este momento es cuando la persona no se ha convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera confesión de pecados a Dios y una súplica de perdón a Dios, creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador.
Yo quiero decirle que, para que nadie se engañe, que durante todos esos años antes de convertirse a Dios, la persona no ama a Dios. Aunque crea que sí le ha amado, aunque diga que sí le ha amado. Y es por ello que Dios le dice: no me has amado, y es por eso que yo te he amado primero. Yo te he amado antes de que tú me amaras. Quizás algunas personas aquí que aún no se han convertido digan: no, pues yo no me he convertido, pero yo sí amo a Dios. Bueno, yo quiero decirle que una prueba de que usted esté equivocado y que Dios está en la razón de que usted antes de convertirse no le ha amado, la encontramos en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 10. Mire cuál es el estado o condición de la persona antes de convertirse a Dios. Dios mismo nos lo dice a través del apóstol Pablo. Dice: porque si siendo ¿qué? Enemigos. Dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oiga, ¿por qué creen ustedes que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y Jesús voluntariamente y por amor dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Saben por qué? Para reconciliarnos. Oiga, ¿y por qué tenía que reconciliarnos? Si todos hemos amado a Dios siempre, por una sola razón: porque no siempre le hemos amado. Porque antes de convertirnos a Dios éramos ¿qué? Enemigos, nos guste o no. Así dice Dios. Es más, para que nadie dude de esta realidad, de este estado de la persona antes de convertirse a Dios, el mismo apóstol Pablo, ya no en su carta a los romanos, sino en su carta a los cristianos de la ciudad de Colosas, en Colosenses capítulo 1, verso 21, nuevamente hace énfasis en cuál es el estado de la persona antes de convertirse. Dice Colosenses 1, 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo ¿qué? Extraños y ¿qué? Enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué? Haciendo malas obras. Ahora os ¿qué? Os ha reconciliado. Miren lo que el apóstol le dice a los colosenses. Oigan ustedes, colosenses, ¿se acuerdan cómo en otro tiempo antes eran extraños y qué? Y enemigos. ¿Por qué eran extraños y enemigos? Porque vivían haciendo malas obras. Pero ahora Dios os ha reconciliado. Yo quiero decirles que la palabra enemigos que se usa aquí, la palabra en griego, ¿verdad?, con que se traduce enemigos, es una palabra muy fuerte. También se puede traducir como aborrecedores. Óigalo bien. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que estas personas, siendo enemigas, eran aborrecedores. Y si eran enemigos de Dios, eran aborrecedores ¿de quién? De Dios. Y si tú aborreces a alguien, no lo puedes amar. O lo amas o lo aborreces, o lo aborreces o lo amas. O sea, tú no puedes decir que antes de tu conversión amabas a Dios, porque Dios en su palabra, no en un texto, sino en dos textos, en diferentes cartas del Nuevo Testamento, a través del apóstol de la gracia, Pablo, Dios nos dice que el estado, la condición de la persona es, antes de convertirse a Dios, es ser enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. No me gusta esa palabra. No, pero esa es la palabra. Esa es. O sea, si una mujer es madre, yo le digo a usted: hola madre. O sea, la mujer, pues, tienes que aceptar su condición, es madre. Si un hombre es padre, yo le digo: hola padre, ¿verdad? No tiene por qué molestarse. Si una persona es médico, le digo: hola doctor, ¿cómo está? No tiene por qué molestarse. Eso es lo que la persona es. Es médico, maestro, hola maestro, ¿cómo está? Mira, no tiene por qué molestarse. Oiga, si yo le digo a usted que usted es un aborrecedor de Dios, si no se ha convertido a Dios, usted no tiene por qué molestarse. Al contrario, decir: wow, gracias Dios, porque me has abierto los ojos. Porque todos estos años que no me he convertido a ti, he creído que te he amado cuando tú me abres los ojos a través de tu palabra y me muestras a través de tu bendita palabra que lo que soy es un enemigo, un aborrecedor de Dios. Dios les llama enemigos a través de Pablo, o aborrecedores, por cuanto la persona no convertida a Dios odia a Dios. Oiga bien, odia a Dios, punto. Odia a Dios. Odia a Dios aunque diga que le ama, pero odia a Dios. Y no solo odia a Dios, resiste sus parámetros de santidad. ¿Por qué? Porque no ama la santidad de Dios.
ama las malas obras. Sin embargo, es necesario notar que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, erais. Y esto erais en otro tiempo. ¿Cuándo eran extraños y enemigos de Dios? Antes de convertirse a Él. Y es que si somos honestos y meditamos en nuestra conducta, esa conducta previa o nuestra manera de vivir previa a nuestra conversión, o si tú meditas cuál ha sido tu conducta todos estos años y actualmente, si aún no te has convertido a Dios, vamos a tener que reconocer que Dios nos ha amado y nos ha amado primero cuando no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Cuando ciertamente decíamos creer en Él y nos acordábamos de Él cuando venían problemas o circunstancias difíciles a nuestra vida y hasta realizábamos una corta oración. Pero ignorábamos a Dios. Es decir, vivíamos como si Dios no existiera. Y nuestra mente estaba tan centrada en nosotros mismos que Dios no tenía lugar en nuestros pensamientos, salvo cuando venían los problemas. Es más, Dios nos amó primero cuando el vivir para agradarle y honrarle y glorificarle no era el principal objetivo o la razón principal de nuestros pensamientos, sino que por el contrario permitíamos que pensamientos pecaminosos se anidaran en nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque nos deleitábamos en ellos. Dios nos amó cuando no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos, y por causa de esto vivíamos egoístamente, sin ver a Dios y sin pensar en lo que Dios sentiría si cometíamos tal o cual pecado contra Él y nuestro prójimo. Porque solo estábamos enfocados o centrados en nuestra mente en alcanzar aquello o en obtener aquello que nos producía placer, aun si con ello pecábamos contra Dios y nuestro prójimo. Pero también, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta y tendremos que reconocer que Dios nos ha amado no solo cuando no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos, sino cuando no pensábamos siquiera en convertirnos a Él, punto. Cuando no pensábamos en entregarle nuestra vida a Él para que Él nos lavara y limpiara de todos nuestros pecados, pero también para que Él fuera el Señor de nuestras vidas. Él nos amó cuando vivíamos para hacer nuestra voluntad y no la suya, y cuando vivíamos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos de los ojos y de la carne. Pero también Él nos amó cuando no buscábamos a Dios para ser salvos. ¿Por qué razón? Porque estábamos ciegos. Porque estábamos engañados pensando que no teníamos necesidad de ser salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de justicia propia, es decir, nos creíamos buenos, nos creíamos buenas, nos creíamos justos ante nuestros ojos y en nuestra opinión. Pero no solo nos amó cuando no teníamos ninguna necesidad de venir a Él para ser salvos, sino cuando no teníamos ningún deseo de compartir nuestras vidas con Él. De que Él viniera a morar en nosotros y nos usara a nosotros. ¿Para qué? Para manifestarse al mundo. Para traer salvación a este mundo. Pero también tenemos que reconocer que Él nos ha amado cuando solo buscábamos de Dios. Cuando solo buscábamos de Dios y sus añadiduras y no a Dios. Cuando solo veníamos a Él para obtener de Dios lo que deseaba nuestro corazón egoísta, para alcanzar nuestras metas y nuestros planes egoístas, para alcanzar nuestra felicidad y paz y para nuestro bienestar económico. Pensando durante este tiempo que podíamos vivir sin Él, que podíamos vivir sin rendirnos a Él, pero sí obtener muchas cosas de Él. Sí queda claro entonces por qué Él
nos dice a través de Juan que Él nos amó primero. Pues no le amábamos, porque éramos enemigos, aborrecedores, porque le odiábamos. Y esa es su condición actual. Lo digo con mucha tristeza si usted no se ha convertido a Dios. Ahora bien, quizás usted se pregunte, yo me hice la pregunta, o sea, ¿cómo Dios puede amarnos primero, habiendo vivido esta vida? O si tú no te has convertido, ¿cómo Dios puede amarte primero viviendo esta vida actualmente? En primer lugar, porque este amor que lleva a Dios a amarnos primero es un amor que es propio de Dios, que es característico de Dios. Y es por ello que solo Dios puede amar así al ser humano. Solo Dios puede amarle cuando el ser humano no le ama, cuando el ser humano se ha convertido en su enemigo por elección propia, por decisión voluntaria y consciente. Cuando el ser humano le aborrece y le odia como una decisión voluntaria y consciente. En segundo lugar, Dios puede amarnos primero a pesar de todo lo que hemos sido y lo que algunos son aquí todavía, porque este amor de Dios se describe como un amor ágape. Y hemos hablado mucho de este amor ágape, pero quiero decir que es un amor que intencionalmente, de manera consciente y voluntaria, decide o escoge amar, a pesar de si te aman o no, a pesar de lo que te hagan o dejen de hacerte. ¿Sí me entiendes? Es un amor que es un acto de la voluntad, que decide escoger. En otras palabras, Dios decidió escoger amarnos, aunque no le amábamos. Él decidió escogernos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, es parte de la soberanía de Dios. Además, como veremos más adelante, este amor es parte de su sustancia o su naturaleza. Pero aquí Dios en su soberanía decide amar al pecador que no le ama, que es su enemigo, que lo odia, lo aborrece. No importando si el pecador le ama o no, o le ofende o no, le lastima o no. En la primera epístola del apóstol Juan, para los que les gusta anotar, en el capítulo 4, verso 10, Dios nos dice a través de Juan, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Y está hablando del amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué? En que Él nos amó a nosotros. O sea, fíjese bien, ahí está el amor ágape, el amor que se decide, que escoge amar, aunque no le amen. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no le amábamos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En tercer lugar, Dios puede amarnos primero aunque no le amemos, porque es un amor que nunca cambia. Y su amor ágape nunca cambia porque Dios no cambia. Así de sencillo. Santiago nos dice al respecto en su epístola acerca de Dios, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O bien, como lo traduce en otras versiones de la Biblia, Él, Dios, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O bien, Dios no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. El amor de Dios, ágape, nunca cambia. Por eso nos puede amar de manera constante con este amor, porque Dios no cambia. En cuarto lugar, Dios puede amarnos primero sin que le amemos, porque su amor no es egoísta. Es por ello que Dios siempre considera a la otra persona, aun si esta persona es pecadora y no tiene nada que ofrecerle. ¿Por qué razón? Porque estando en condición de pecado, viviendo en pecado, Dios mismo nos dice que todas nuestras obras, por muy justas, por muy buenas que las consideremos, ante Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, son despreciables.
causan repugnancia a Dios y por ello Dios no las acepta, como sucedía con los trapos usados por las mujeres en aquella época durante la menstruación. Y esto lo puedes leer en Isaías 64:6, que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, como trapos sucios, que le causan repugnancia a Dios, son despreciables ante Dios y por eso no las acepta. Luego a personas que dicen, no, es que fulanito es bien bueno, pero no está convertido a Dios. Mentira. Dios ve todas sus obras como trapos de inmundicia. Además, Dios dice en su palabra que no hay justo ni aun uno antes de convertirse, y no hay quien haga lo bueno, punto. O sea, y Dios lo dijo, punto, no hay discusión. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Antes de convertirse en una persona a Dios, no hay ningún justo, no hay ningún bueno, porque no hay quien haga lo bueno. ¿Nos gusta esa verdad? ¿No nos gusta? Bueno, no hay problema. Dios lo dice, tenemos que entenderlo. ¿Te has arrepentido verdaderamente y de todo corazón has venido a Dios confesando tus pecados y suplicando misericordia y creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Es decir, has confesado tus pecados y te has arrepentido, es decir, te has apartado de ellos para alcanzar misericordia. Ok, perfecto, tú eres un justo, dice Dios. Él te hace justo y Dios ve tus obras como buenas, porque ya no salen de un corazón egoísta. Pero si tú no lo has hecho, Dios ve tus obras despreciables. ¿Por qué? Porque por muy buenas que parezcan ante tus ojos y ante los ojos de los demás, el problema es que salen de un corazón egoísta, de un corazón que odia y aborrece a Dios. Entonces, una obra, por muy buena que parezca, que sale de un corazón egoísta, con una intención egoísta, no puede agradar a Dios. Porque Dios ve el corazón de la persona y ve la obra. Y cuando Dios ve el corazón de la persona, ve que esa persona le aborrece, ve que esa persona le odia, ve que esa persona es su enemiga. Y así recibe esa obra. ¿Tú no me crees? Bueno, en la Biblia, en el libro de Génesis dice que Dios vio a Caín y su ofrenda. Primero vio a Caín, el corazón de Caín y su ofrenda. Y después Dios vio a Abel, el corazón de Abel y su ofrenda. Y aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque más adelante Dios nos dice que Caín era ¿de quién? Del maligno, del diablo. Y Dios nos dice que Abel era ¿qué? Un justo. El justo Abel, dice Dios. Cuidado. Y digo esto porque Dios en su amor no solo no espera que tú puedas ofrecerle algo para amarte, sino que no recibe obras que provienen de un corazón egoísta que no se ha convertido. Amén. Cuando hablamos de esta característica del amor de Dios que no es egoísta, se me viene a la mente cómo Dios manifestó este amor cuando escogió a su pueblo Israel. ¿Por qué lo escogió? En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, dice que los escogió no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice, pues vosotros erais ¿el qué? El más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué fue que Dios los quiso y los escogió? Sino por cuanto Jehová ¿qué? Os amó. Ese es el carácter de Dios, así es su amor. Es un amor libre de egoísmo. Que Él viene y nos ama y nos llama, no porque nosotros éramos algo, sino por ser los más insignificantes de todos. Pero Dios lo hace, ¿por qué? Porque nos ama con un amor que no es egoísta. Y gracias a Dios que Dios nos ama con un amor que no es egoísta. Porque si con nada que nosotros podamos darle podemos comprar el amor de Dios, y si Dios no recibe nada que podamos darle antes de nuestra conversión, entonces estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. No podemos comprar el amor de Dios para salvación y no podemos darle nada porque todo es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos perdidos. Pero el amor de Dios no es egoísta. Y gracias a Dios por ello. Infinitas gracias debemos de dar a Dios por ello.
porque su amor no es egoísta. En quinto lugar, hemos visto vamos a ver que el amor ágape de Dios es propio de Dios o es característico de Dios, como vimos al principio, porque es parte de su naturaleza o su sustancia. Dios nos dice en su palabra, para los que les gusta anotar en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. También leemos que Dios es santo, pero aquí se nos dice que Dios es amor. También leemos que Dios es espíritu, pero aquí se enfatiza claramente: Dios es amor. Dios es amor. ¿Y qué significa que Dios es amor? Bueno, primeramente que es la fuente de todo el amor. Segundo, que nadie ama como Él. Tercero, que Él es nuestro ejemplo de cómo amar. Ojo. Y cuarto, que la fuente de todo lo que Dios hace y dice es el amor por nosotros. De modo que su amor, al ser parte de su sustancia o su naturaleza, porque Dios es amor, no estará basado por influencias externas, o no estará más bien motivado por influencias externas de si le amamos o no. ¿Por qué? Porque si fuese así, Dios nunca nos amaría, porque todo lo que hemos hecho ha sido ofenderle una y otra vez por los pecados que hemos cometido. Ahora bien, el saber que Dios es amor, que nadie ama como Él, que la fuente de todo lo que Dios hace y dice es el amor por nosotros, esto hace que una persona cristiana que está consciente de que es el amor y solamente el amor de Dios la fuente de lo que Dios hace y dice, esto viene a ser su mayor consuelo, así como su fuente de gozo y de paz. ¿Por qué razón? Porque sabiendo que lo que mueve a Dios a hacer y decir lo que hace y dice es el amor, el creyente o el cristiano puede aplicar a sí mismo la promesa de que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien a los que aman a Dios. En Romanos 8:28 leemos de esto. Y cuando leemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, vemos que no se trata solamente de algunas cosas, se trata de todas las cosas. Es decir, cada cosa que sin excepción alguna le ocurre al cristiano no es más que la expresión del amor de Dios por él o por ella. Por lo tanto, por lo que al cristiano o a la cristiana concierne, Dios es amor para él. Es amor santo, es amor omnipotente en todo momento y en toda circunstancia, en cualquier acontecimiento de su vida diaria. Incluso cuando el cristiano no puede ver el cómo ni el porqué del proceder de Dios, sabe que su amor está en ello. De modo que puede regocijarse siempre, incluso cuando hablando humanamente las cosas parecieran ir mal. Pero el saber esta verdad, que Dios todo lo que hace y dice es fruto de su amor por nosotros, no solo debería de motivar al cristiano a vivir de esta forma, lleno de gozo y paz, porque sabe que todo lo que Dios hace y dice es por su amor y para su bien, sino que también debería de motivar a las personas no convertidas a Dios. ¿Para qué? Para apropiarse de esta promesa y ser estimulados a amar a Dios y entregarle sus vidas primeramente por amor y luego vivir para Él por amor. Hay otra razón por la cual Dios nos ha amado primero cuando no le amábamos. Y esta razón es que como ese amor con que Dios nos ama es fruto de su naturaleza o su sustancia, este amor siempre va a ser fruto de una acción y no de una reacción a estímulos externos. ¿Sí está claro? En el mundo en el cual vivimos, las personas que dicen amar, aman o dejan de amar dependiendo de los estímulos que están recibiendo del exterior, dependiendo de si les aman o no les aman.
Pero el amor de Dios, que es parte de su sustancia o su naturaleza, no depende de estímulos externos. Y por ello este amor es un amor que no es una reacción a los estímulos externos. Dios decide, como ya vimos, voluntariamente amar y amar primero. También podemos decir en sexto lugar que Dios nos ha podido amar primero. ¿Por qué? Porque no es un amor centrado en emociones o sentimientos, ya que ya lo vimos y no me cansaré de decirlo. Es una decisión consciente y voluntaria de amar aún al que no te ama, como lo ha demostrado con todos nosotros amándonos primero. En séptimo lugar, Dios puede amarnos primero porque su amor es paciente. Es paciente. Y en su paciencia Él nos soporta aun cuando hemos vivido vidas egoístas, aun cuando hemos vivido vidas de práctica de pecado, aun cuando hemos vivido vidas de rebeldía por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de destruir a cada persona en el mismo instante en que peca, Dios en su gracia reprime su juicio. Es decir, Él se detiene a castigar y a condenar al pecador que se resiste a convertirse a Él. ¿Para qué? Para ser salvo de todos sus pecados. Y Dios mismo decide en su amor detener el castigo y la condenación a este pecador, a pesar de las continuas provocaciones que éste le hace a Dios con su vida de pecado y de maldad. Pero ojo, no se confíen. No en vano dice Dios: buscadme mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento en que le buscarán aquellos que menospreciaron su amor y su paciencia, y ya no le hallarán. Dice: llamadme en tanto que estoy cercano, porque va a llegar un momento en que estas personas que menospreciaron por mucho tiempo el amor y la misericordia de Dios y su paciencia, le van a buscar, pero ya no va a estar cercano para salvar. Y en octavo lugar, Dios nos puede amar primero, aunque no le amamos, porque su amor es grande. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor, ¿con qué? Con que nos amó. ¿Qué tan grande es su amor? Quizás nos preguntemos. Su amor es más grande que todos nuestros pecados, o todos los pecados que hayamos podido cometer contra Dios. Eso te lo garantizo. Su amor es más grande que todos los pecados que un pecador pueda haber cometido contra Dios y su prójimo, y es más grande que toda su maldad. No en vano Dios nos dice en su palabra que el amor cubre todas las faltas. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, amados y amadas, como vemos, es el amor de Dios el que le impulsa a amarnos primero. El que le impulsa a tomar la iniciativa de amarnos sin que nosotros le hubiésemos amado o hubiésemos hecho algo para merecerlo. Y yo quiero decirles que Dios ha demostrado ese amor que le impulsa a tomar la iniciativa de amarnos desde nuestra creación hasta nuestra salvación. Cuando Dios era Dios sin nosotros, nos creó. ¿Y nos creó por qué? Por el puro afecto de su voluntad, de su amor. Y nos creó por su amor, ¿para qué? Para que fuésemos de Él, para amarnos y para que nosotros le amásemos a Él y no nos perdamos. Dios en su amor nos creó primeramente para que fuésemos de Él, no del diablo. Segundo, para amarnos y para que nosotros le amásemos a Él, cuando Dios era Dios y no nos necesitaba.
Y cuando todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, Dios, en lugar de condenarnos, Él dio a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna. ¿Por qué? Por la muerte y resurrección de su Hijo. En la carta de Romanos capítulo 5 verso 8, ¿qué se nos dice al respecto? Se nos dice, mas Dios muestra su ¿qué? Su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuevamente en Efesios capítulo 2 versos 4 y 5, el apóstol nos dice lo mismo para que esta verdad penetre en nuestros corazones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuándo nos dio vida con Cristo? Estando nosotros muertos en pecados. Cuando aún éramos pecadores. Cuando aún éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Cuando odiábamos a Dios, como ya vimos. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Ahora bien, finalicemos con la tercera y última verdad. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante su gran amor? ¿Cuál debe ser? Convertirnos a Él. Convertirnos a Él para que Dios lave y limpie nuestro corazón. Y una vez que Dios lave y limpie nuestro corazón, Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, derrame de su amor en nosotros para nosotros poder amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios y amar al prójimo. Y te explico esto para que no digas, uy, sí es cierto, uy, qué clarito, cuánto nos ha amado Dios a pesar de que no lo merecíamos. Ahora voy a disponerme a amarlo a Él. No, espérame, no puedes disponerte a amarlo a Él si primeramente no te entregas a Él para que Él lave y limpie toda tu vida de pecados. Y una vez que esto sea así, una vez que tu corazón está limpio, porque del corazón salen, dice, todas estas maldades, todos estos pecados. Una vez que tu corazón esté limpio, porque tú realmente te has arrepentido y te has convertido a Él, Él pueda derramar sobre ti. Él pueda derramar sobre ti abundantemente de su mismo amor ágape, para que tú puedas amarle a Él y amar a Dios. De ahí no hay otra forma. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él, o nosotros amamos a Dios, como respuesta a que Él nos amó primero. Pero ¿quién es el que está diciendo estas cosas? Un hombre que realmente se había convertido a Dios primeramente. Un hombre que estando junto a la orilla del mar de Galilea, dejó sus redes, dejó a su familia, es decir, dejó su oficio, dejó a sus seres queridos. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Un hombre que fue lavado y limpiado por Jesús. Todos vosotros, dijo Jesús, incluyendo Juan, sois limpios o estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Un convertido nos dice, un verdadero cristiano nos dice que la respuesta de todos nosotros debe ser amarle a Él, porque Él nos amó primero. Pero tenemos que convertirnos antes, no nos engañemos. No tratemos de producir en nosotros un amor, porque no vamos a poder. No tratemos de producir en nosotros un amor a Dios y a nuestro prójimo, porque no vamos a poder. Porque ese amor solo se derrama en el momento en que Dios envía su Espíritu Santo a la persona. Y eso sucede en el mismo momento de su conversión. Punto. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos dice que el primer y gran mandamiento de todos, o que todos debemos obedecer, es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero claro está que la ley no podía producir ese amor. Ni nosotros mismos podemos producir ese amor. Entonces, ¿cómo podía Dios obtener de nosotros este amor que su justicia demandaba? Sencillo. Él resolvió el problema enviando a su Hijo amado para morir por nosotros.
Primeramente. Y en segundo lugar, un amor tan maravilloso, un amor tan grande de parte de Dios debería de atraer nuestros corazones a Él como respuesta y venir a Él rendidos con un verdadero arrepentimiento, confesándole todos nuestros pecados a Dios y confiando en Jesús, aquel a quien Dios envió en su gran amor como nuestro Señor y Salvador, para ser salvos de todos nuestros pecados. ¿Ha quedado claro? Y si todo esto ha quedado claro, y que Él nos amó primero porque no le amábamos, y que la respuesta es convertirnos a Él para que Dios derrame ese amor para poderle amar a Él, entonces la pregunta es, si tú ya te convertiste a Dios, ¿te vas a consagrar cada día para poder vivir amándole como Él se merece? ¿Te vas a consagrar cada día? Haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos da. Y si tú no te has convertido a Él, la pregunta es, ¿cuándo te vas a convertir a Él? Que este amor no ha sido suficiente para atraer tu corazón, para seducirte a venir a Él. Y a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo, realmente ser salvo, ser su hijo y amarle. Yo te voy a decir una cosa, si no te has convertido a Él, si este amor no te atrae a convertirte a Él, si este amor no te seduce a convertirte a Él, nada te va a seducir, nada, ni la mayor bendición ni la mayor maldición te va a llevar a convertirte a Él. ¿Por qué? Porque es su amor manifestado de mil formas, pero especialmente al enviar a su Hijo amado a morir por nosotros cuando no lo merecíamos, en nuestro lugar, cuando no lo merecíamos. Lo que realmente quebranta el corazón, produce en nosotros un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, listo para ejercer fe en Jesús, que puede y quiere salvarnos. Y de esta manera poder amar a Dios como Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. No solamente porque tú nos amas, sino te damos gracias porque tú nos has amado primero. Señor, que los que ya se han convertido a ti por este gran amor, o motivados o movidos por este gran amor, decidan vivir esa vida agradable a ti cada día, consagrándose más y más y más, enamorándose más y más de ti, Señor, viviendo más para ti, más para agradarte, más para servirte, más para predicarte, Señor. Pero que los que no lo han hecho realmente sean atraídos por este amor tan grande, Señor, por este amor inmerecido, y motivados por ello entreguen su vida a ti, Señor, para que tú les laves y les limpies de todos sus pecados por la sangre preciosa de Jesús, y después de ello tú puedas derramar por tu Santo Espíritu ese amor, tu gran amor, y puedan verdaderamente amarte a ti y a su prójimo, porque si no, no lo van a hacer, Señor. Señor, no lo van a hacer, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.